días disteis un ofrecimiento al Gobierno para poder negociar esa aprobación de los remanentes o futuras inversiones. No sé si habéis obtenido respuesta o cuál ha sido la reacción. Bueno, efectivamente la semana pasada desde el Partido Socialista decidimos lanzar un plan. Lanzamos un pacto que denominamos de normalización democrática o de vuelta a la convivencia democrática. Tenemos o hemos asistido en los últimos años, desde que tenemos esta seminueva ya corporación municipal y un gobierno encabezado por el señor Recuenco Checa, en el que hemos visto que las prioridades del gobierno y del alcalde no han sido descolgar el teléfono para llamar al resto de grupos de la oposición. Tenemos un alcalde que está en minoría y por tanto necesita de llegar a acuerdos para sacar adelante todos los proyectos si es que los tiene en la ciudad. En lugar de hacer eso, hemos visto que sus prioridades han sido otras. Han sido la de convocar plenos extraordinarios en horario de mañana. Sabemos que la mayoría de concejales de la oposición tienen sus trabajos fuera de lo que es la institución del ayuntamiento, ya sea en la empresa privada o ya sea en la administración, y por tanto tienen dificultades. Por mucho que en algunos casos el gobierno dice, bueno, es que la ley te lo permite, la realidad, y si preguntamos a cualquier vecino que estuviera en esa situación, serían muy pocos los que dirían que su empresa le pone facilidades, una alfombra roja, para asistir a un pleno por la mañana porque se le ha antojado o se ha encaprichado el alcalde. Es más, hemos incluso asistido a plenos extraordinarios convocados con 2 horas de antelación únicamente. Total, por consiguiente, mucho más complicado asistir. Hemos asistido a la instrumentalización de actos institucionales o actos festivos que son de todos los vecinos de Leganés, como es el pregón de las fiestas de Butarque, por ejemplo, que se ha utilizado con fines partidistas. En lugar de dar la opción de que estuvieran en el escenario los concejales de la oposición en su totalidad, que representan a todos los vecinos, el alcalde prefirió traerse a alcaldes de otros municipios o alcaldesas del Partido Popular. Y es más, incluso una vez que terminaron el pregón, lo aprovecharon para repartir limonada en un acto objetivamente partidista, porque es que era un acto del Partido Popular. Y por último, por poner más ejemplos, las redes sociales, corporativas e institucionales, tanto las redes sociales en sí como lo que es el periódico municipal, que pagamos entre todos y que está al servicio del alcalde Miguel Ángel Recuenco Checa y de su equipo de gobierno. Lo utilizan, lejos de ser un instrumento plural u objetivo, dar voz a toda la oposición para que pueda explicar sus planteamientos, lo utilizan como un medio propagandístico, puramente. E incluso lo han utilizado, como dijimos aquí en la rueda de prensa, para intentar deslegitimar al adversario político. Entonces, bueno, nosotros, esto es a lo que hemos asistido y nosotros consideramos que es necesario sacar a Leganés de la parálisis. Ofrecemos un pacto, un plan, que en el caso que el gobierno municipal se comprometa a cumplir y a retractarse de todas estas actitudes antidemocráticas, nosotros nos abrimos a estudiar y aprobar hipotéticamente las facturas que están en un cajón y que por su incapacidad de gestión llevan muchísimo tiempo que no han podido sacar adelante. Las facturas tienen que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Nosotros nos abrimos a estudiar esas facturas que se nos remitan antes de cualquier convocatoria de comisión o de pleno, que tengamos tiempo suficiente para estudiarlas con detalle. Es decir, que no nos las encontremos en las plataformas oficiales, sino que previamente nos llamen, nos las puedan enviar y podamos estudiar estos requisitos. ¿Cuáles son los otros requisitos que pedimos? Que haya un informe de intervención favorable a esas facturas, que haya un contrato detrás que recoja los conceptos que están incluidos en esa factura. Y bueno, pues si esto se cumple, pues nosotros iremos adelante para aprobar esas facturas. ¿Por qué las facturas? Pues porque en breve seguramente que conoceremos a cuánto asciende el remanente de tesorería, el superávit para este año, y el alcalde sabe que es ilegal aprobar inversiones con cargo a remanente si no se cumple la ley. ¿Y qué dice la ley? Que el periodo medio de pago a proveedores, esto es, el tiempo que el ayuntamiento, la administración local, tarda en pagar a empresas que tienen que pagar a sus trabajadores, que tienen que cobrar en tiempo y forma por todos los servicios prestados a la ciudad, tiene que estar en menos de 30 días. Entonces, desde que el alcalde se llama Miguel Ángel Recuenco Checa, el periodo medio de pago no ha estado ni un solo día por debajo de los 30 días. Por tanto, nosotros lo que decimos es, nos ofrecemos, si cumplís este pacto democrático, a estudiar las facturas que cumplan estos requisitos para ayudar a la ciudad, para conseguir entre todos bajar ese periodo medio de pago. Cuando todo esto se dé, nosotros empezaremos a poder hablar de esas inversiones con cargo a remanente. Tendremos nuestros proyectos, los pondremos sobre la mesa y podremos abrirnos a dialogar, pero previamente
el alcalde tiene que cumplir. Y hemos visto esta semana que creo que no ha empezado con buen pie. Anunciábamos este plan para la vuelta a la normalidad democrática y días después nos encontramos con operarios de limpieza retirando por orden del ayuntamiento, siguiendo órdenes, los carteles informativos del Partido Socialista, que informaban de un hecho objetivo, y es que el alcalde de Recuenco fue al pleno de Móstoles a apoyar a un presunto acosador sexual como es el alcalde Bautista de Móstoles. Entonces, creo que no empiezan bien. En lugar de llamar a estos operarios, que lo podían haber hecho perfectamente, para que limpien la ciudad, los llama para retirar los carteles informativos del Partido Socialista en los paneles de libre expresión, en un acto de censura impropio pues, de un ayuntamiento democrático y de un alcalde que quiere llegar a acuerdos. O sea, no has tenido ninguna respuesta directa del equipo de gobierno de ese, porque comentaba que había un decálogo de Sí. todo lo que me ha comentado, que le iban a enviar Sí. al gobierno, no ha tenido una respuesta directa. De momento no hemos tenido ninguna respuesta formal. También es cierto que, bueno, lleva una semana, vamos a dar un tiempo prudencial. Yo creo que el tiempo corre en su contra. Si realmente, como decía antes, es una ilegalidad manifiesta y una irresponsabilidad, intentar llevar a cabo inversiones con cargo a remanente sin cumplir la ley. Entonces, bueno, yo creo que el tiempo corre en su contra. Las inversiones con remanente tienen que estar finalizadas antes del 31 de diciembre. Nosotros estamos dispuestos a ayudar a levantar la ciudad y tiene que ser nuevamente el Partido Socialista el que le diga al alcalde cómo se gestiona y cómo se gobierna esta ciudad. Esperaremos. En Twitter hace unos días el Partido Popular se ha pronunciado criticando la actitud del PSOE ante las inversiones que se han llevado a pleno, como por ejemplo hasta ahora, como por ejemplo la de realizar una sede para el Club de Petanca, que lo comentabas, de hecho lo comentabas tú en Twitter y te han citado ese tweet. ¿Qué opinión te merece esa crítica justo en este contexto en el que comentabas de que se solicita precisamente que sea algo más, que bajen los decibelios, digamos, para hacer un acuerdo? Sí, bueno, nosotros nos hemos reunido con el Club de Petanca, la verdad que han sido muy amables, nos han podido, vamos, yo en primera persona he podido estudiar el caso y les pude atender junto con otros compañeros y compañeras y es absolutamente legítimo lo que piden, ¿no? Además es un club formado por un gran número de personas en Leganés, que tiene una larga tradición, que está además compitiendo a muy buen nivel y que, bueno, pues demandan tener su espacio propio, ya sea, bueno, pues para dejar el material en el Parque de la Chopera, que es donde realizan su actividad, o en otro emplazamiento y saldrían. Nosotros llevamos una moción al Pleno para instar al alcalde y al gobierno municipal a que efectivamente cumplan con esta demanda del Club de Petanca que nosotros suscribimos. Ahora bien, el año pasado el gobierno municipal, en esos mejores presupuestos de la historia, que fueron aprobados, tenían el beneplácito a través de la cuestión de confianza, pudieron hacerlos perfectamente a medida y así fue. Se dejaron por el camino muchísimas inversiones. Fueron unos presupuestos que recortaban en educación 500.000 euros, recortaban en transportes, que ni siquiera presupuestaban las nuevas líneas urbanas y bueno, incluso pues había recortes en transportes. 0 euros para mejoras en el barrio de Leganés Norte, por ejemplo, 0 euros para ascensores, 0 euros para rehabilitación y fachadas. ¿Por qué tampoco estaba incluido esa pequeña partida para el Club de Petanca? Porque al final hay una inversión megalómana, faraónica, innecesaria, que es la piscina Solagua, que se lleva ni más ni menos que 14 millones de euros en una primera fase, que es lo que entró en presupuesto. Sin duda esa es la principal reivindicación del alcalde y de su equipo de gobierno. Ellos piensan que es por consiguiente, que es la principal necesidad que tiene esta ciudad. A nosotros nos parece un verdadero disparate. Entonces, tuvieron la oportunidad en unos presupuestos a medida de incluir, por ejemplo, esa pequeña partida para el Club de Petanca. No lo hicieron porque priorizaron la piscina Solagua, que a nosotros, como digo, nos parece un verdadero despropósito y un pufo para el siguiente gobierno municipal. Y pues una piscina que es insostenible desde el punto de vista financiero. No saben ni cómo se va a poder gestionar esa piscina. Nosotros hemos hecho estudios, pensamos que alrededor de 2-3 millones de euros en el caso de que se dé a una empresa privada, porque pensamos que es completamente imposible trasladar a 100 trabajadores municipales para que puedan llevarla con normalidad y por tanto es, como digo, insostenible, es innecesaria, es incompatible con el resto de inversiones que necesita la ciudad, entre ellos, por ejemplo, pues esta pequeña partida para el Club de Petanca y en último lugar, un negocio privado. Los vecinos y vecinas de Leganés van a pagar 14 millones de euros en una primera fase, pensamos que irá más de 20, en una piscina de olas
y que al final va a ser explotada por una empresa privada. En esta reunión con el club de petanca, imagino que la junta directiva del club le recordaría que esta reclamación no es nueva de ahora, sino de hace más de una década. ¿Por qué no se hizo antes? Sí. Bueno, yo la verdad es que llevo de secretario general, va a hacer un año, desde el 5 de abril, y yo la verdad es que considero que en el anterior mandato, en los últimos años de gobierno, bueno, pues hicieron cosas muy bien, hubo una serie de inversiones muy importantes para la ciudad, hubo una apuesta por la educación pública que hoy en día brilla por su ausencia. Antes comentaba 0 euros para la reforma de los colegios públicos o su mantenimiento o su mejora, en cambio en el anterior mandato fue una prioridad absoluta. Pero también hubo cosas que se quedaron en el tintero. Pero como te digo, yo voy a hacer en nada un año de secretario general. Yo actualmente continúo con mi vida en la empresa privada, en la que pues bueno, he estado en diferentes sectores. En el sector de la automoción, más de 3 años, actualmente en el sector de la energía. Y yo actualmente quiero encabezar un proyecto en el Partido Socialista, que volvamos a recuperar las calles, que empecemos a estar nuevamente con todos los clubes, con todas las entidades, todas las organizaciones, con los vecinos, etcétera. Y es que, como decía antes, bueno, pues como en todos los mandatos hay luces y sombras. Yo creo que fue un mandato muy positivo para la ciudad, pero los vecinos decidieron que estuviéramos en la oposición. ¿Quedaron cosas en el tintero? Sí, pero es que yo no vengo a hablar del pasado. A mí me interesa el presente y sobre todo el futuro de esta ciudad, que es lo que quiero representar. Sí, pero esas críticas del pasado son las que ahora está afeando al PP, el no haber incluido esa sede del club de petanca. Por eso se recuerda que no viene de nuevas, que no es una reclamación nueva, sino es más de una década en la que entiendo que la directiva también les afearía que no les hicieran caso en su momento. El Partido Socialista tiene actualmente una nueva dirección y para nosotros, tras escuchar al Club de Petanca Leganés, se ha convertido en una de las prioridades. Al final esa línea política se expresa a nivel institucional en el Pleno Municipal y nosotros hemos llevado una moción para que por favor se incluya en presupuesto y esto se efectúe. Si esto no se efectúa en estos años, que es una pequeña partida, para nosotros es una prioridad y estoy convencido de que más pronto que tarde el Club de Petanca pues tendrá satisfechas sus demandas. Ha mencionado, y no es la primera vez, que en los mandatos anteriores hubo cosas que se quedaron en el tintero y hubo motivos por los que por lo que están en la oposición durante esta legislatura. ¿Qué es lo que cree que se quedó en el tintero, que más peso ha tenido para que en esta legislatura esté en la oposición? Bueno, del año 15 al 19... Bueno, pues el Partido Socialista gobernó junto con Izquierda Unida y era un gobierno en minoría absoluta, 7 concejales de 27. El equipo de gobierno hizo unos esfuerzos titánicos para sacar adelante la ciudad, como digo, con unas prioridades muy claras, lejos de proyectos megalómanos y faraónicos que recuerdan más a una época pasada, que hemos visto pues de esos aeropuertos sin aviones, etcétera, ¿no? Como bueno, vamos a ver qué pasa con la piscina sobre agua, porque a mí me recuerda a esa época y me preocupa mucho el futuro de la ciudad. Fue un gobierno que se dedicó a las cosas que realmente necesitaban una reparación, una acción de gobierno. Santiago Llorente se encontró polideportivos con goteras, se encontró bibliotecas en mal estado, se encontró los colegios públicos en un estado lamentable tras 4 años de gobierno del Partido Popular. Se hicieron muchos esfuerzos titánicos y una apuesta clara. Se sacaron adelante numerosos proyectos importantes a su vez, la finalización de la Biblioteca Central, el Centro de Mayores del Carrascal, y se intentó sobre todo llegar a acuerdos con todos porque se necesitaba. Entonces hubo sobre todo una actitud, yo creo que muy dialogante y muy predispuesta a llegar a esos acuerdos y ceder en unas cosas y en otras pues intentar, ¿no? Como digo, llegar a esos acuerdos. Sin embargo, bueno, los ciudadanos refrendaron la labor de gobierno, se tuvo un gobierno pues con una, vamos a decir, ¿no? Con más concejales del Partido Socialista, de 6 a 10, y bueno, pues en diferentes etapas, tanto el pacto con Ciudadanos como con Más Madrid tampoco dio la mayoría absoluta. Entonces, bueno, pues fue un mandato muy complicado para conseguir esos acuerdos y llegar a la mayoría absoluta. Y yo creo que sobre todo, se vio ese desgaste, ¿no? De esos primeros 4 años, de esa labor titánica, de ese esfuerzo, pues yo creo que conllevaron a un desgaste y quizás, pues bueno, pues faltó, puede ser a lo mejor cercanía con los vecinos, faltó a lo mejor pisar calle porque hubo que hacer mucha labor administrativa, mucha labor, vamos a decir, de despacho, y yo creo que son los vecinos, pues seguramente que lo echaron en falta. Y también, bueno, pues unido al
al contexto nacional, que en ese momento, bueno, pues como se vio también en otros municipios, pues no acompañó a las fuerzas progresistas y bueno, seguramente que por otros factores, un hecho objetivo es que los vecinos decidieron que estuviéramos en la oposición y es donde estamos. Como comentabas, se va a cumplir un año de tu mandato de la Secretaría General del PSOE de Leganés. Cuando tomaste posesión del cargo, prometiste una renovación del partido, un cambio de aires, un cambio de cara, un cambio de actitud. ¿Propones o va en línea con una ruptura con este aire que decías del 19 al 23 de este PSOE de Santiago Llorente? Bueno, yo creo que todas las organizaciones, bueno, yo creo que al final llegan momentos en los que se necesitan cambios. En el Partido Socialista de Leganés, como decía antes, fueron los propios ciudadanos los que decidieron que tras un largo periodo de 8 años de gobierno y, como digo, ¿no? Pues de un gran esfuerzo, un esfuerzo titánico, decidieron que teníamos que estar en la oposición. Entonces, bueno, pues después, junto con, bueno, una vez que llegaron esos procesos orgánicos, ordinarios, para renovar todos los cargos, pues en este caso hubo muchos compañeros que decidieron dar un paso al lado, pues fruto yo creo que pues de esos arduos años de gestión y de gobierno, y creo que siempre ese oxígeno viene bien a las organizaciones, ¿no? Esas renovaciones. Y fue un poco lo que yo intenté trasladar a la militancia de Leganés en primer lugar, para que confiaran en mí, intentar, ¿no? Pues reflejar en la ciudadanía pues esa frescura, ¿no? Es verdad que creo que el caso de Leganés es bastante excepcional. Lo primero, pues bueno, que una persona de menos de 30 años pues encabece un partido con una larga tradición de gobierno en una ciudad muy importante, de las más importantes de España, con una gran población, ¿no? Que estamos cercanos ya a los 200.000 habitantes. En segundo lugar, el no haber tenido una vinculación institucional previa, tampoco en la ciudad, porque yo, como digo antes, y creo que es una virtud, he desarrollado siempre mi vida profesional fuera de la política y actualmente continúo trabajando fuera de ella, y mis responsabilidades son puramente orgánicas, ¿no? De llevar al partido a este nuevo tiempo. Entonces yo creo que no lo definiría como una ruptura, lo definiría como una renovación natural, en la que los procesos del partido lo marcan. Tiene que haber una renovación, pues fue el año pasado, coincidiendo, bueno, después del Congreso Federal del Partido Socialista, después el Congreso Regional, pues después llega al ámbito local. Y en ese momento, pues la militancia tuvo que elegir entre, bueno, pues qué proyecto le interesaba más o creía que era el más competitivo para la ciudad, y bueno, pues con mucho esfuerzo y tras hablar mucho con muchos compañeros, conseguimos llegar a una candidatura unitaria, que es la que yo represento. Entonces yo lo que quiero representar es frescura para la ciudad, para el partido, mucha energía, mucha ilusión, y devolver al Partido Socialista pues a esa primera línea. Y sobre todo, bueno, pues yo creo que mismamente, ¿no? Con ese pacto, por ejemplo, que nosotros lanzamos, nosotros queremos siempre hablar de Leganés en positivo, queremos sacarla de la parálisis en la que la ha sumido el actual alcalde, y estamos muy ilusionados, y yo creo que ese oxígeno que antes comentaba, la gente nos lo agradece mucho. Yo la verdad que cada vez que tengo oportunidad de estar con asociaciones, de estar en la calle, este jueves volveremos a estar en La Fortuna, que es una de las prioridades que teníamos, de estar en la calle, ¿no? Buscar esa cercanía. La gente lo agradece, y no es porque quieran romper con el pasado, sino porque, bueno, siempre las organizaciones necesitan esos nuevos tiempos, y en este caso pues yo tengo la inmensa suerte de haber contado con el apoyo de mis compañeros para llevarlo a cabo. Uno de esos, lo que comentabas, uno de esos cambios son ese cambio de actitud en el pleno con respecto a las facturas, con respecto a las inversiones. ¿Cree que estos 2 años de negativas en las facturas van a tener peso a la hora de la respuesta del gobierno de dar ese giro, ¿no? Pues yo creo que el gobierno, insisto, es quien está en minoría y es quien tiene la responsabilidad de sacar adelante los proyectos. Y como decía antes, es que a mí no me interesa hablar tanto del pasado, a mí me interesa mucho hablar del presente y del futuro. Entonces nosotros hemos tendido la mano para desatascar la situación. Es decir, si ustedes quieren llevar a cabo inversiones con cargo a remanente, que lo normal yo imagino es que nos traerán un presupuesto. Para que podamos también, ¿no? Pues hacer enmiendas al mismo, poder hablar de él. Pero bueno, en el caso de que finalmente vengan con inversiones,
con cargo a remanente, nosotros lo que decimos es, bueno, vamos a cumplir la ley, nosotros vamos a hacer también que se pueda cumplir la ley, ¿no? Pese a que no es nuestra responsabilidad. Entonces, si el gobierno cambia su actitud antidemocrática, se retracta, rectifica con todo esto que antes hemos enumerado, nosotros nos abrimos a estudiar facturas, nos abrimos a poder aprobar facturas que cumplan con los requisitos anteriores, y solo cuando eso se dé podremos pasar a hablar de inversiones o de otras cuestiones. Entonces creo que no se puede empezar la casa por el tejado. No, primero lo más básico es tener al día las cuentas, poner en orden las cuentas y después poder pasar a esas inversiones financieramente sostenibles que dice la ley. Pero primero nos tenemos que dar un clima de normalidad democrática, el alcalde tiene que retractarse, tienen que acabar con esas actitudes y empezaremos con las facturas, empezaremos a estudiar esas facturas, claro, y con tiempo suficiente, y una vez que consigamos bajar el periodo medio de pago y que esté en un periodo de 2 meses, que no sea flor de un día, para que lo cumpla en 3 días o lo cumplamos y que el gobierno siga sin gestionar correctamente las facturas o que siga sin gestionar bien la ciudad. Que consigamos eso con esa aprobación de facturas hipotética tras cumplir los requisitos previos, vamos a cumplir el periodo de pago, su tiempo prudencial de 2 meses, y a partir de ahí podremos entonces, cumpliendo la ley, hablar de inversiones, pero no empezar la casa por el tejado. Hablando de, hablando de tener las cuentas al día, está a punto de cerrarse ya las cuentas de 2025. Se prevé que ha habido un aumento aunque pueda haber un aumento de este superávit. ¿Cómo lo valora el Partido Socialista que siga aumentando este superávit? Pues yo creo que denota un hecho objetivo, y es que ¿por qué sube el superávit? Porque no eres capaz de ejecutar tu presupuesto, ese presupuesto a medida, los mejores presupuestos de la historia de Leganés que dice el alcalde y el equipo de gobierno. Es una mala noticia que el remanente o que el superávit aumente. Eso lo que indica es que no están ejecutando ese presupuesto directamente. Entonces, es una mala noticia. Tendrían que diagnosticar qué es lo que sucede, por qué no son capaces de ejecutar esos mejores presupuestos de la historia. Entonces, nosotros consideramos que es una mala noticia para Leganés, y es que es un hecho objetivo, y es que es lo mismo que decía el Partido Popular cuando, por ejemplo, bueno, pues en el gobierno de Manuela Carmena, creo que pues hubo un año en el que hubo un remanente importante. Era lo mismo que decían. A mí me gustaría saber si ahora mismo cómo justifican que el remanente siga creciendo. Sí, lo mismo que dijeron cuando aumentó ese remanente aquí en Leganés en la legislatura anterior. Ya para terminar, ¿cómo valora el papel que estos 3 años que llevamos de legislatura, tanto por parte del papel que ha tenido el Partido Socialista como el gobierno de la ciudad? Pues yo creo que ha sido un mandato, o lo va a ser, perdido, si nada lo remedia. Creo que el diagnóstico es que la ciudad está en una situación de abandono total, la desidia es absoluta. Vemos cómo claramente las prioridades del equipo de gobierno son otras que están muy alejadas de la realidad de la ciudadanía. No se pueden gastar 14 millones de euros en esa piscina de olas mientras las bibliotecas tienen goteras, las tarimas de los polideportivos se levantan, el Manuel Cadena no tiene calefacción, el vallado de la cantera continúa roto después de muchísimos meses. No se puede tampoco gastar 70.000 euros en un Belén de Playmobil o intentar, haber intentado autorretratarse a 20.000 euros, ¿no? El actual alcalde con esos retratos que conseguimos paralizar por el bien de la ciudad. Vemos, por ejemplo, la suciedad, vemos que las ratas se multiplican, vemos cómo esta ciudad sufre o sufrió en la campaña de Navidad con la recogida del cartón y del papel. Fue un insulto a los ciudadanos de Leganés esas declaraciones de la concejala de Medio Ambiente diciendo que había sido un éxito la campaña de Navidad, cuando tuvieron que venir camiones de basura de otros municipios a echar una mano a Leganés porque eran incapaces de tener una limpieza viaria y una gestión de residuos eficaz. Hablaba de la situación del deporte, los servicios sociales, por ejemplo, recientemente lo hemos denunciado, listas de esperas de 4 meses para poder ser atendidos. Detrás de esas listas de espera hay madres que no duermen por las noches, hay padres que necesitan ayuda a la dependencia, hay familias que no pueden pagar el alquiler, y en Leganés puedes echarte a temblar si necesitas acudir a los servicios sociales. Hemos visto también, por ejemplo, el maltrato a nuestros mayores, cómo han subido los precios de sus viajes, estos mayores
que han levantado esta ciudad con su esfuerzo, que vinieron a Leganés o crecieron aquí buscando pues oportunidades y formar una familia y tener un proyecto de vida, cómo se les ha subido más de un 40%. Vemos cómo la vivienda no es una prioridad, vivienda accesible para Leganés. Hemos visto cómo el alcalde, su prioridad es la vivienda libre, con ese futuro barrio a 10-15 años, como pronto, de Puerta de Madrid, con el 50% de vivienda libre, y vemos cómo un proyecto heredado, que incluso podía haber entregado las viviendas en este mandato, esas 108 que no nos hemos cansado de denunciar en Puerta de Fuenlabrada, cómo el alcalde en cuanto pudo paralizó el proyecto. Un proyecto que iba destinado a que gracias o a través de la empresa municipal del suelo se construyeran 108 viviendas 100% públicas con un alquiler accesible. Vemos también cómo el alcalde anuncia futuros proyectos pues de alquiler, que no sabemos muy bien cómo se van a materializar, porque si no tienes financiación para estas 108 que ya están listas, ¿cómo vas a hacer otras 500 en otro sitio? No tiene ningún sentido. Y cómo habla de alquileres de 900 y 1000 euros. Sobre todo también vemos esto en cuanto a la gestión local, pero a mí me preocupa particularmente lo que son las reivindicaciones autonómicas. Leganés lleva mucho tiempo sufriendo el maltrato de las políticas neoliberales de Isabel Díaz Ayuso y vemos cómo el alcalde está más preocupado de contentar a sus compañeros de partido y a su jefa, a Isabel Díaz Ayuso, que de defender los intereses de la ciudad de Leganés. Estuvimos en el año 2024 entre 4 y 6 meses sin pediatras en Pedroches, en Zarzaquemada. Zarzaquemada tiene una población que supera la de la ciudad de Ávila, capital de provincia, o la de la ciudad de Soria, capital de provincia. ¿Alguien se imagina que Soria o Ávila hubiesen estado 4 o 6 meses sin pediatras? Es una verdadera locura. A mí me gustaría tener un alcalde que reivindique que haya médicos en los centros de salud, en las urgencias, tanto en La Fortuna, con su reapertura, como en Pedroches, que reivindicara mejoras en el transporte. De todas las inversiones que ha habido en la Comunidad de Madrid, en lo que es la línea de metro, en Metro Sur o en futuras conexiones, Leganés ha estado ausente de todas ellas. Vemos cómo Móstoles mejora, vemos cómo Getafe mejora, vemos cómo Alcorcón mejora y cómo Leganés sigue paralizada. A mí me gustaría tener alcaldes como Ramón Jurado, como Javier Ayala, que se han plantado ante el Ministerio de Transportes para exigir reivindicaciones de mejora en la C5. Y cómo al final se ha conseguido con ese proyecto de reforma estructural, no solamente de mantenimiento en la línea. Aquí en Leganés es todo lo contrario. Y es que es más, ya también en temas ideológicos como el feminismo, ¿no? Cómo hemos asistido a ese apoyo expreso y público del alcalde de Leganés al alcalde Bautista, denunciado por un presunto acoso sexual, lejos de un mínimo de prudencia institucional, que sería no posicionarte. En el pleno con nuestra reprobación, el alcalde de Recuenco dijo que no tenía datos para posicionarse, pero es que él ya se posicionó, nadie le obligó a ir a ese pleno de Móstoles, o quizás sí le obligaron. Y por tanto, bueno, pues me gustaría tener un alcalde con criterio propio que defienda a Leganés. Y por desgracia vemos que eso brilla por su ausencia. Tenemos a un títere de Isabel Díaz Ayuso y yo no quiero eso para mi ciudad. Ha mencionado la sanidad pública. Hemos publicado en Leganés Activo que Quirón va a abrir una clínica privada en Leganés. ¿Qué opinión le merece esta noticia? Pues creo que es un elemento más, ¿no?, del modelo de ciudad en el que el Partido Popular, con la connivencia del señor Recuenco, pues quiere convertir nuestra ciudad, ¿no? No solamente con este tema de Quirón, que además pues ya creo que es Vox Populi, conocido por todos, ¿no? Pues bueno, pues todos los intereses que puede tener indirectos Isabel Díaz Ayuso con Quirón. Pero, por ejemplo, también hemos asistido a la cesión de una parcela en Solagua para la construcción de una residencia público-privada en Leganés. Es sin duda una más. Esto nos tiene que llevar a reflexionar qué modelo de ciudad queremos. Si queremos ese modelo impersonal del Partido Popular o si queremos una sociedad pues realmente de los cuidados, donde los servicios públicos sean de calidad, donde lo básico pues lo tengamos garantizado y protegido. Y vemos que, bueno, lo sabemos que no es la línea del Partido Popular. En vivienda es el modelo de siempre, el especulativo, el de la vivienda libre o el de no hacer nada. Cuando, por ejemplo, se niegan a aplicar la ley de vivienda que contenga y que frene la subida de los precios en nuestra ciudad. En sanidad, solamente con Quirón, con el tema de las residencias privadas, que es un modelo obsoleto, caduco, que tiene además muchísimas listas de espera y con unos precios desorbitados para la población, y una población mayor que va a más. Tampoco hay una apuesta por la asistencia domiciliaria, por ejemplo, que sería un modelo por el que nosotros apostaríamos.
Antes hablamos también de los transportes, en educación más de lo mismo. Vemos como la oferta, por ejemplo, de FP escasea en nuestro municipio, pero se construyen o se habilitan 2 nuevos centros privados de formación profesional. Es el modelo de siempre del Partido Popular, el del sálvese quien pueda, el de que se lo pague quien pueda y el que no pueda, pues a vivir en una segunda fila, o bueno, un modelo donde lo público es residual. Nosotros apostamos porque lo público sea universal, sea de calidad, sea accesible, porque es lo que nos iguala a todos y lo que nos da oportunidades. Y es lo que ha hecho que en esta ciudad muchos y muchas de nosotros y nosotras tengamos oportunidades. Y ese es el modelo que yo defiendo para Leganés.